En su 53º cumpleaños, despertó como un día cualquiera. Realizó la misma rutina que había venido haciendo desde hace ya mucho tiempo. Atendió a sus pacientes en el consultorio tal cual los tenía agendados. No había modificado nada a pesar de que era el día de su cumpleaños. Nada. Ni siquiera la taza de café que consumió unos minutos antes de tener esa última cita del día. Y es que para atender a ese hombre se necesitaban todas las energías que una persona pudiera acumular. Era una persona muy nerviosa y exasperante. Podría incluso decirse que era un tanto paranoico. Rogelio era su nombre. Siempre era el último que iba a consulta con la doctora Amanda Arias. Y sin falta llevaba ese suéter a cuadros tan soso y ese moño en el cuello, como queriendo lucir elegante. Lo único que transmitía era desesperación. En fin, unos momentos después del término de la consulta con Rogelio, se escuchó como alguien tocaba la puerta del consultorio de Amanda. Ella se aproximó a abrirla y al hacerlo, encontró un sobre con su nombre en él para ver si descubría a la persona que lo había dejado allí, pero no tuvo éxito, así que optó por entrar nuevamente a su consultorio. Se sentó en el sillón que tenía a la mitad del consultorio y abrió ese sobre. Dentro se encontraba una carta mecanografiada, al igual que una lista de nombres. La carta iba dirigida a ella, sin embargo, conforme la iba leyendo, no pasaba nadie por su mente que fuera capaz de hacer eso, de enviarle cartas a su consultorio. Era una carta de amenaza, donde un tal Rupeltinsky afirmaba que así como ella había arruinado su vida hace ya algunos años, él arruinaría la de ella. Advertía que si Amanda no cometía suicidio al cabo de 15 días, los nombres que contenía la lista sufrirían, uno a uno sin orden específico y sin excepciones. Tampoco especificaba el modo en que se les ocasionaría. 53 nombres contenía la lista, un nombre por cada año de vida que tenía Amanda. Todos familiares y la mayoría ni siquiera podía recordarlos. Al principio pensó que debía ser una broma de muy mal gusto, ya que pues ella no tenía enemigos ni tenía conflictos con nadie, o al menos era lo que ella pensaba. Su pensamiento cambió cuando al intentar contactar a uno de los nombres de la lista, que era sobrino suyo, al que recordaba muy bien pero reconoció mejor que otros nombres que se encontraban en la lista. Este le contó que su hija estaba pasando por una situación bastante difícil. El problema había sido que alguien en la escuela había intentado agredirla, lo cual a todos les pareció extraño, ya que ella no tenía conflictos con nadie, en realidad no tenía muchos amigos y era una estudiante ejemplar. Al cortar la llamada con su sobrino, Amanda se dio cuenta que el asunto de la carta era real, pero no entendía los motivos de la persona que se la había escrito y enviado. Intentaba recordar qué pudo haber hecho mal en el pasado para que fuera capaz de cometer semejantes actos, pero su memoria no cooperaba de manera efectiva. Al día siguiente se enteró del fallecimiento de Rogelio. Este paciente tan soso que iba a todas sus citas sin falta había muerto. Suicidio aparentemente. Sin embargo, al ir a la policía a pedir información sobre el caso, descubrió que no tenían pruebas más que un testigo, un vagabundo que se encontraba en la calle al momento de que Rogelio cometió el atroz acto de aventarse frente a un camión. Él, al parecer, lo había visto todo, pero Amanda no se convenció para nada con la idea de un suicidio. Para ella, Rupeltinsky tenía algo que ver en eso, pero tenía las manos atadas. Si confesaba lo de la carta, todos iban a juzgarla loca e incrementarían sus problemas. Trató de convencer al detective encargado del caso de investigar más, pero no lo consiguió. El caso quedó cerrado con motivo de suicidio y ella frustrada y confundida. Más porque a su parecer, Rogelio, a pesar de ser una persona desesperante, había ido evolucionando muy bien en sus citas. No presentaba ningún síntoma de recaída o depresión, ni mucho menos intenciones de cometer suicidio. Pasados los primeros 5 días de su plazo, empezó a fumar nuevamente. Había dejado de fumar ya hacía 18 años aproximadamente, pero la presión y el estrés que le provocaba pensar en que alguien sufriría sin motivos la rebasaba. Se sentía realmente sola, a pesar de que sí había estado por un largo tiempo después de que su esposo falleció. Infarto fue la razón de su muerte. Un día, Amanda tuvo un encuentro con Edith, una persona enviada por su extorsionador para asegurarse de que Amanda supiera que todo el asunto de la carta y el suicidio eran por completo reales y que no se trataba de ninguna broma. Edith le explicó que sería una especie de guía para ella en el retorcido juego de Rupeltinsky. Claro que retorcido no era la palabra que ella había seleccionado, pero ¿qué otra la describiría mejor que esa? Amanda intentó convencer a Edith de ayudarla a que fuera con ella a la policía y confesara todo, y que a cambio la ayudaría a recuperar la vida normal que seguramente tenía antes de enrollarse en todo este asunto. Pero ella no aceptó. Era su esperanza, su luz al final del túnel. Y así sin más, se le escapó. Y así los días pasaban, unos tras otros, y le parecían tan cortos.
No lograba encontrar el motivo que llevó a Rumpelstiltskin a elaborar tan cruel plan. El plazo se venció. Amanda, consciente de ello, en su último día, acudió a la farmacia más cercana. Había elaborado una receta para sí misma, compró el medicamento y se marchó. Horas más tarde, se encontraba sentada en el sillón del consultorio con la ventana abierta. Viendo el paisaje, tomó las pastillas y se quedó dormida. Había muerto. Apareció en todos los periódicos locales, en las noticias y hasta en la radio. Amanda Arias era una psicoanalista reconocida en la ciudad, y su muerte había hecho ruido. Sin embargo, no duró mucho tiempo. No por nada le llaman 5 minutos de fama. Y así fue. Amanda Arias murió ese día en su consultorio a las 11:56 de la noche. Meses después, Amanda reapareció en la ciudad con una nueva identidad, un nuevo corte de cabello y un estilo de vestimenta muy distinto al que acostumbraba usar. No tardó en comunicarle a su antiguo extorsionador su regreso y advertirle que esta vez no sería tan débil como anteriormente lo había sido. Había descubierto sus motivos y estaba lista para enfrentarle. Y ahí estaba ella, escondida entre los arbustos, esperando ansiosa a terminar con todo de una vez y así poder recuperar algo de la vida que tenía, volver a vivir sin temor. Al cabo de unas horas se escuchó como alguien se acercaba hacia donde ella estaba. Se quedó inmóvil escuchando atentamente los movimientos del individuo. Esperó y esperó, mientras analizaba los pasos de su oponente. A este punto era claro que era Rumpelstiltskin, así que aguardó a que fuera el momento indicado para salir de su escondite y enfrentarlo. No por miedo, claro que no. Ella había dejado ese sentimiento atrás ya hace mucho tiempo y entonces el momento tan esperado llegó. Mientras iba acercándose a su oponente, cuidaba sus movimientos con detalle. La cautela era indispensable en ese momento. Llegó hasta él y le apuntó con un arma a la cabeza por la espalda. El oponente se percató de su presencia y comenzó a aplaudir cínicamente. Aplaudía su inteligencia. Estaba claro que la había subestimado. Llegó un punto en el que se volteó de frente a Amanda y, revelándose... Llegó un momento en el que se volteó de frente a Amanda, revelándole por fin su rostro, su identidad, no dejando de apuntarle con un arma igual que a ella. Y ahí fue cuando todo pareció esclarecerse, al mismo tiempo que se volvía más confuso. El hombre que estaba de pie frente a ella, el culpable de la ruina que había tenido su vida, aquel que tanto daño le había hecho hasta ahora, era nada más que su paciente tan soso, que iba a todas sus consultas sin falta, con su suéter a cuadros y su moño en el cuello. Rogelio. Al parecer él tampoco estaba muerto, por el contrario, estaba más vivo que nunca. Y así fue que Amanda descubrió que la madre de Rogelio había acudido a ella 25 años atrás en busca de ayuda psicológica. Para esas fechas, Amanda habría estado comenzando a ejercer su profesión, era joven e inexperta en el ámbito del psicoanálisis. Esta mujer era atendida por ella en una clínica en la que Amanda realizaba algunas prácticas para sus proyectos y ayudaba con pacientes en ratos libres o cuando la clínica requería su apoyo. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Amanda, como cualquier otra persona en su lugar, aceptó una oferta de trabajo mucho mejor con la que contaba en ese momento, dejando a los pacientes que eran atendidos por ella en manos de otro doctor o simplemente en manos de la clínica. La mujer que era madre de Rumpelstiltskin, es decir, Rogelio, cometió suicidio a los pocos días de que la doctora se marchó de la clínica, dejándolo a él y a sus 2 hermanos huérfanos, ya que su padre jamás se había hecho cargo de ellos. Rogelio había estado buscándola por mucho tiempo, y cuando por fin dio con ella, comenzó a vigilarla muy de cerca. Ya vimos cuánto. No iba a dejar pasar su oportunidad de venganza de intentar arrebatarle lo que aparentemente ella le había arrebatado a él hacía ya tantos años. Y así, después de todas esas confesiones y revelaciones, ambos seguían apuntándose con las armas, cuando de pronto todo terminó. El coraje y rencor de Rogelio lo llevó a elaborar un plan calculador que no resultó como él esperaba. Subestimó a su rival, y quizá ese fue su error. Las ganas de Amanda por recuperar su vida y dejar de estar preocupada todo el tiempo la condujo a llegar al nivel de Rogelio. Al final, el deseo de venganza no resultó bien para ninguno de los dos. Ambos terminaron frustrados con sus planes, sin embargo, satisfechos al ver cumplir sus objetivos, la muerte del otro. ¿Pero valió la pena? 2 vidas se perdieron en vano.